El feminismo árabe existe, pero ¿cómo empezó todo? ¿Cuáles son las luchas de estas mujeres? ¿Quiénes fueron sus principales referentes? ¿Qué avances y retrocesos marcan la historia del feminismo en los países árabes y musulmanes? Una sociedad sin mujeres es una sociedad muerta. Cuando hablamos de feminismo solemos pensar en la lucha de países occidentales, pero en el mundo árabe también existe una historia muy rica, muy compleja y muchas veces silenciada. Se trata de un movimiento que combina historia, religión, luchas sociales y fuertes debates culturales. Para poder entender la historia del feminismo árabe, primero hay que situarnos en tiempo y espacio. Por ejemplo, estos son los países árabes y los musulmanes. La mayoría con leyes influenciadas por el Islam, aunque en distintos grados. Nació en el siglo VII de la mano de Mahoma y su máxima exponencia es Alá, o sea, Dios. Para profesar esta religión, los musulmanes se rigen del Corán, lo que sería una especie de Biblia para ellos. Hoy en día es la segunda religión más grande del mundo con casi 2 millones de fieles. Ahora bien, las reglas que se aplican en estos países árabes y musulmanes se rigen en base al Corán, la Suná, la Sharia y las costumbres locales. Por eso, dependiendo del contexto sociopolítico de cada país, sumado a las costumbres milenarias de cada nación, las interpretaciones de estas primeras tres cosas, el Corán, la Suná y la Sharia, son diferentes en cada territorio. Y entender esto es fundamental para lo que sigue en el video. Por ejemplo, en países más reformistas como Túnez o Marruecos, las mujeres y los hombres cumplen estas normas de manera más flexible. Mientras que en países como Afganistán, controlado por el régimen talibán, estas reglas son mucho más estrictas. Para las mujeres, algunas de estas normas derivan exclusivamente en el uso del velo obligatorio o vestimentas creadas exclusivamente para tapar ciertas partes de su cuerpo o todo su cuerpo, tener un tutor masculino para viajar o tomar decisiones importantes o legales. Está permitida la poligamia, pero solo los hombres pueden tener más de una mujer, mientras que las mujeres solamente pueden casarse con un hombre. La participación política y pública para las mujeres en algunos casos es limitada, entre otras normas nuevamente particulares de cada país, pero estas son a grandes rasgos las más conocidas y por lo general las más controversiales. Ahora que tenemos este mínimo mapeo básico, tratemos de entender cómo surgió el feminismo árabe. Para eso vamos a hablar con Carolina Braco, politóloga, investigadora y doctora en culturas árabes y hebreas. Carolina, contanos cómo surgió el feminismo árabe. Para hablar de cómo surge el feminismo árabe, tenemos que pensar un poco también en la historia de la región para poder historizar el surgimiento de este feminismo y poder dar cuenta de qué manera se diferencia del feminismo occidental. Cuando hablamos de los países árabes, cuando hablamos del mundo árabe, hablamos de 22 países cuya realidad es muy heterogénea y diferente entre sí y cuya trayectoria también ha sido muy diferente entre sí. En términos generales, podemos decir que el feminismo árabe surge principalmente en los países árabes mediterráneos, principalmente en Egipto. Allí vamos a encontrar las primeras pioneras, pero también en Siria, en Líbano, en Palestina, donde muy rápidamente se van a empezar a articular en torno a demandas regionales y no solamente en torno a demandas políticas y sociales, sino a demandas que tienen que ver con la lucha anticolonial que se estaba llevando a cabo en aquellos países que en ese contexto y tras la Primera Guerra Mundial ya estaban prácticamente todos ocupados por Inglaterra y por Francia. De esta manera, los movimientos de mujeres, las primeras feministas, van a encontrar en los movimientos nacionalistas una plataforma de acción y de alguna manera van a tener una relación un poco diferenciada según la relación justamente que vayan tejiendo con el movimiento nacionalistas y las diferentes demandas que vayan surgiendo al interior de cada movimiento. Es un movimiento que tiene una fuerte impronta relacionada con las asociaciones, con cuestiones que tienen que ver con la alfabetización o con la llegada de ciertos recursos a los sectores rurales, pero que también tiene que ver con ciertos intereses ligados a las mujeres de élite, que en definitiva eran las primeras feministas y las que empezaron a manifestar diferentes intereses que tenían que ver con la ampliación de derechos políticos, sociales, que al interior de las diferentes sociedades estaban empezando a configurar en torno a un espacio político y un espacio público eminentemente masculino y que las estaba comenzando a relegar. De esa manera y a partir de esa marginación del espacio público es que van a empezar a articular una política propia, una agenda política propia que va a tener justamente que ver con la demanda y la inclusión
de las mujeres en los diferentes espacios políticos que se estaban comenzando a configurar de manera muy preponderante en los movimientos nacionalistas, pero también en otros movimientos que tenían que ver con la lucha anticolonial, de manera preponderante la lucha contra la colonización de Palestina. Va a haber una serie de encuentros, una serie de congresos que van a empezar a surgir a partir del año 30, muy particularmente uno en el año 36 que se va a desarrollar en el Cairo, donde el primer tema de agenda va a ser la colonización de Palestina, traída justamente por la preocupación de las mujeres palestinas en ese momento. La más relevante de esta generación es la egipcia Hoda Sha'arawi, que va a llevar adelante y va a instituir la Unión Feminista Egipcia con Said Nabrawi, que van a configurar de alguna manera, bueno, no solamente la Unión Feminista Egipcia, sino que van a impulsar la creación de uniones feministas en otros países. La Unión Feminista en Siria, la Unión Feminista en Líbano, la Unión Feminista en Palestina, van a surgir un poco por la impronta de estas mujeres que de alguna manera van a empezar a, a trazar este recorrido y a querer crear esa red entre las mujeres de la región para articular demandas comunes y poder justamente, poder tener más fuerza en estas demandas. Bueno, acá ya tenemos una primera gran diferencia con el feminismo occidental y va a ser justamente la impronta colonial del feminismo occidental la que va a hacer que se rompa muy rápidamente la relación entre las feministas árabes y las feministas europeas en ese momento, sobre todo porque las europeas van a tener, en ese momento toda una lucha por el sufragio, ¿no? Tenemos en el contexto europeo las sufragistas y esas mismas mujeres que estaban luchando por el sufragio en sus países pertenecían a las élites que colonizaban los países de las árabes, ¿no? Entonces va a haber muy fuertes choques en los congresos internacionales europeos que finalmente van a plantear una ruptura ya a partir de los años 30 entre las mujeres de los movimientos feministas árabes y la de los movimientos occidentales. Una fractura que, es un poco insalvable, ¿no? Ya para mediados de los años 40, 50, donde ya las mujeres feministas árabes van a empezar a configurar ya un propio espacio que tiene que ver, con fortalecer una estructura regional. En 1944 se crea la Unión Feminista Árabe, que va a comenzar, justamente a articular ya de manera mucho más profunda las redes de solidaridad entre las mujeres de la región. Y luego, con las independencias, ya a partir de mediados de los años 40 en adelante, se va a dar un nuevo proceso que tiene que ver un poco con la institucionalización de las demandas femeninas bajo un proyecto que se suele llamar el feminismo de Estado, que es cómo los diferentes gobiernos postcoloniales de cada país hicieron suyas y de alguna manera cooptaron todas las demandas feministas y las van a convertir en políticas de Estado. Bien, contanos cuáles son las principales luchas del feminismo árabe en la actualidad y cuáles fueron en su momento. La lucha por el sufragio, principalmente, en la mayoría de los países lo que va a suceder es que en algún momento de la ocupación colonial se va a dar una ampliación de derechos políticos para los varones, pero no para las mujeres, con lo cual las mujeres van a quedar relegadas a una especie de ciudadanía de tercera, ¿no? Porque si ya eran ciudadanas de segunda bajo un régimen colonial, eran ciudadanas de tercera por su condición de género. Entonces la lucha por el sufragio va a ser una muy larga lucha llevada adelante por las mujeres desde el comienzo del siglo XX, que finalmente va a ser una concesión de los estados postcoloniales. También la posibilidad de presentarse a elecciones y formar parte de los parlamentos va a ser otra muy larga lucha llevada adelante durante el siglo XX por las mujeres y que va a ser otra concesión de estos estados postcoloniales en este contexto de lo que te decía que se suele llamar el feminismo de Estado. Y también la ampliación del acceso a los lugares de trabajo y a los estudios universitarios, ¿no? De alguna manera lo que va a suceder con esta construcción de esos estados postcoloniales va a ser que las mujeres van a ser un poco cautivas en sus derechos por estas concesiones que se dan, pero que al mismo tiempo, beneficiarias, ¿no? Porque el acceso al mundo del trabajo, la ampliación de derechos también, políticas reproductivas que van a aportar también para que las mujeres puedan participar de los diferentes espacios de trabajo, principalmente la administración pública, con lo cual, de alguna manera, estas son un poco las demandas que eran muy largamente sostenidas por las feministas, por las primeras feministas, y que
van a operar como concesiones, ¿no? Finalmente de los estados. A partir de los años 50 en adelante, hay dos países que son, o tres, pero bueno, dos principalmente, que son como una especie de los paladines del feminismo de Estado, que son Egipto y Túnez, donde se van a llevar adelante, bueno, toda esta serie de políticas, una constelación de políticas que tienen que ver con incorporar a las mujeres a la vida pública, de alguna manera como señalando también de qué manera. El caso de Túnez es como bastante paradigmático porque es un país que, por ejemplo, brindó el derecho al aborto en 1973 a partir del tercer mes, y que suele mencionarse, bueno, como un país muy liberal y un país donde, bueno, hay una ampliación muy grande de los derechos de las mujeres, pero que sin embargo esto se da en un contexto muy restrictivo, en un contexto muy opresivo de la sociedad civil, con lo cual, bueno, también hay que tener en cuenta en qué contexto se dan esta ampliación de derechos y qué otros derechos se están marginando a la hora de, bueno, celebrar estos logros o pensar justamente que son concesiones y que de alguna manera también los derechos de las mujeres son una especie de moneda de cambio a la hora de, bueno, pensar o reconfigurar los órdenes políticos de cada país. Queda el periodo que se llamó la Primavera Árabe, en los años 2011 en adelante, donde hubo una nueva configuración del movimiento feminista, que había estado muy cooptado por esta política del feminismo de Estado que se sostuvo durante todos estos años, a partir de los años 50, y que luego se reconfiguró con la creación, que también es un fenómeno que sucedió un poco en América Latina, de las ONGs, y que ya a partir del 2011 en adelante va a haber justamente, bueno, toda una nueva generación de chicas muy jóvenes, como sucedió también acá en América Latina, que van a, bueno, irrumpir y a crear, bueno, nuevas redes de solidaridad y nuevas construcciones políticas que dejan un poco atrás, digamos, a las viejas generaciones, y que tienen que ver, bueno, con la ampliación de derechos y, por ejemplo, bueno, en los países árabes en general están regulados los derechos de las mujeres a partir de lo que se llama el derecho de familia o el código de estatuto personal, que aún restringen de manera bastante limitada, esto cambia de país a país, restringen bastante las libertades de las mujeres. Entonces, una de las demandas en general que más se lleva adelante son los cambios en los códigos de familia, que amplían los derechos de las mujeres y que no restrinjan sus posibilidades, como por ejemplo, bueno, el derecho al divorcio, el derecho muchas veces a viajar fuera del país en algunos casos, y ahí están como muy fuertes las demandas. En otro plano también hay que decir que muchos de estos países actualmente están bajo ocupación, están bajo ataques, como las mujeres de Palestina, como las mujeres de Irak, como las mujeres de Yemen, con lo cual no hay que perder de vista este contexto a la hora de pensar cuáles son las demandas y cómo las pueden articular, ya que como a principios del siglo las demandas tenían que ver con el fin de la ocupación colonial, con la liberación de sus países, bueno, hoy por hoy sigue siendo la demanda principal, porque sigue siendo la primera necesidad de las mujeres de esos países, justamente, bueno, el fin de la ocupación en el caso de Palestina, el fin del genocidio en el caso de Palestina, el fin de los ataques también en Yemen, en Líbano, en Siria. Entonces, bueno, también cuando hablamos de la región tenemos que siempre tener en cuenta este contexto en el cual transcurre la vida de las mujeres. Pero también podemos mencionar otras demandas que son muy similares a las demandas que tenemos las mujeres en los países occidentales, como por ejemplo políticas y prácticas que regulen y que criminalicen la violencia de género, los femicidios, los llamados crímenes de honor, que son femicidios en definitiva en el contexto musulmán y árabe, y que de alguna manera también, bueno, ponen en plano que no solamente la religión y la cultura son aspectos determinantes para la vida de estas mujeres, sino también que hay factores políticos, factores sociales, factores económicos que influyen en sus vidas, como también, por ejemplo, bueno, la feminización de la pobreza, que es una característica también bastante extendida en la región, y que de alguna manera, bueno, también pensar en todos estos factores nos ayudan a poner en el plano que las demandas y las luchas de las mujeres en los países árabes
no están tan distantes de las luchas de las mujeres en otros contextos del sur global. Comprender el movimiento feminista en el mundo árabe e islamista nos ayuda a entender la diversidad de las luchas de las mujeres en todo el mundo. También nos ayuda a entender que lamentablemente a lo largo de la historia siempre fuimos oprimidas de diferente manera. Sin embargo, también nos ayuda a ver que la resistencia de las mujeres a lo largo de los años es algo que sigue haciéndose eco en cada rincón del planeta. Y lejos de ser algo que se esté apagando, es algo que vuelve cada vez con mayor fuerza. Si te gustó este informe, no te olvides de likear, comentar y por supuesto suscribirte al canal para seguir viendo más contenido similar. Nos vemos la próxima. Bueno, mi libro Cine y Género en el Mundo Árabe tiene un poco un contenido que traza mi trayectoria de investigación en la región y articula justamente, bueno, las imágenes y los imaginarios de género que se fueron construyendo a lo largo de la historia del cine árabe, en diálogo con algunas experiencias particulares, pero también tratando de, bueno, historizar un poco la industria en la región y cómo se fueron configurando y atravesando ciertos imaginarios de feminidad y masculinidad en la pantalla a lo largo del tiempo, a partir de, bueno, la experiencia del trabajo de mujeres directoras, pero no solamente, y también a partir del trabajo, por ejemplo, del cine revolucionario, de las diferentes expectativas sociales que había en relación a diferentes momentos de la historia en relación a lo que significaba ser una mujer árabe o significaba ser un hombre árabe, y en ese sentido no se trata justamente de un libro sobre las mujeres árabes, sino justamente de los diferentes, de construir un poco los diferentes arquetipos que hay de la mujer árabe y del hombre árabe a partir de una perspectiva de género.